eso, en el día de hoy hemos decidido dedicar este primer bloque a dos médicos que tienen mucho que ver con lo que podría ser el futuro de las personas que sufren tipos de accidentes todos los días, porque esto es extraordinario, pero así pueden venir incendios más graves, Claro. terremotos y quién sabe cuántas cosas más, donde tengamos una gran cantidad de personas que necesiten auxilio inmediato en una circunstancia de ese tipo de gravedad. Pero todos los días hay personas que se queman más de un 15% en su cuerpo. Todas las semanas ocurren accidentes y la unidad de quemados es muy limitada en nuestro país, pero hay otra que será maravillosa y que aún no se termina, pero por muy poco, y queremos saber qué es lo que pasa. Y para eso hemos invitado a dos médicos que nos merecen muchísimo respeto. Por supuesto, el doctor Eddie Bruno, quien es el director actual de la unidad de quemados Pearl F. Ort, que está en el hospital Ney Arias Lora, pero antes estaba donde está este caballero. Mi querido amigo José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, quien es neurocirujano y una de las personas más reconocidas de este país. Bienvenidos ambos. Gracias por venir. Con mi cariño. Es un honor para este programa. Claro, Mi amor. siempre. Es un honor enorme tener la visita de estos dos médicos. Gracias de verdad por estar con nosotros, pero sabemos que ustedes también necesitan del apoyo de los medios de comunicación para poder hacer el trabajo que han hecho durante tantos años. En el caso de la ciudad Luis Eduardo Aybar, la ciudad sanitaria, con la terminación de esa unidad maravillosa, que ya hablaremos de ella, pero en el caso de usted, primero que nada, ¿cómo se hicieron ustedes luego de esta explosión con la capacidad limitada que tiene la unidad de quemados que está actualmente en el Ney Arias Lora y el seguimiento y la posibilidad de curación y de tratamiento a largo plazo? Porque uno sabe que cuando una persona se quema en 40, 50, 60%, son muchas operaciones que duran más de un año, 2 años, injertos, trasplantes, etcétera. Y reconstructiva luego. Exacto. Reconstructiva. Bueno, nosotros teníamos una capacidad muy limitada ese día, porque solo teníamos una cama disponible. Oh, Pero pudimos orquestar con el Servicio Nacional de Salud lo que se llama un efectivo triaje. ¿Qué es eso? Es una selección de los pacientes que podamos salvar. Entonces inmediatamente cuando se comunicaron conmigo, vimos la magnitud de la tragedia, tomamos un rango de superficie corporal quemada, que son los posibles que podemos salvar, porque pacientes que tengan, por ejemplo, una superficie corporal quemada por encima de 90, son muy difíciles de sobrevivir, aquí o en cualquier lugar del mundo. Entonces pudimos, con el equipo que estaba trabajando allá en la zona cero, coordinamos un rango de superficie corporal quemada. Mándame los que tengan un rango entre 45 y 35% de superficie corporal primero, que son los salvables. Entonces, en coordinación con el Hospital Ney Arias Lora, nos prestaron alrededor de 11 camas y pudimos trasladar 10 pacientes que estaban ya más estables porque ya tenían varios días en la unidad, y entonces eso lo trasladamos al Hospital Ney Arias y ahí pudimos tener un cupo para 8 pacientes que fueron los que nos llegaron, que eran pacientes de la periferia, porque lamentablemente todos los pacientes que llegaron al área o que fueron a clínica fueron pacientes que estaban en la periferia, un panadero, alguien que estaba esperando, todo el que estaba dentro de las tiendas. Esos pacientes sucumbieron, lamentablemente. los que tenían, hubo uno que tenía más de un 90%, esos se quedaron en San Cristóbal ya para morir, esperar el ese día. paciente, incluso el señor presidente de la República, a través del doctor Mario Lama, hizo contacto con nosotros y fuimos a verlo al hospital Juan Pablo Pina, pero era un paciente que tenía un 98% de superficie corporal, porque la intención del presidente era sacarlo del país a ver qué se podía hacer, pero cuando lo vimos ya el paciente estaba en un estado, incluso le dijimos que el transporte, el paciente se iba a quedar cuando tuviera la exigencia de oxígeno por la altura,
el paciente no iba a sucumbir. Diana. Ahora, es dramático, doctor, que se tenga que tomar esa decisión, o sea, tener que discriminar, decir, mándame solo los que tengan X porcentaje de superficie quemado, porque no tengo la capacidad de atenderlos a todos. El solo hecho de tomar esa decisión es dramático. Sí, pero en una tragedia, porque estamos hablando de una tragedia, en una tragedia usted, al igual que en las guerras, usted debe captar los pacientes que son salvables, pacientes que están... Como pasó en la pandemia, cuando había Sí, escasez de exactamente. ventiladores, se discriminaba a favor de los más jóvenes que tenían Sí, más pero lo posibilidad. que quiero decir, doctor, es que si en vez de una cama hubieran Sí. tenido 20 disponibles, los hubieran podido llevar a todos. Bueno, si hubiese capacidad, pero si los pacientes donde pasó la tragedia ameritaban ingresos, también se le daba prioridad a los que podíamos salvar. Pero una cosa, doctor, que yo creo que va muy de la mano de la pregunta de Diana. Uno se pregunta, ¿por qué hay tan poca capacidad de atención a personas quemadas en el país? Cuando tenemos más de 200 personas al año, a veces vemos accidentes de niños también que llegan a los hospitales, a los centros de prestadores de servicio en situaciones calamitosas y a veces no están los recursos, los equipos están desfasados. ¿Qué ha pasado históricamente en el sistema de salud? Y si esas unidades son para cualquier paciente quemado. Exacto. Porque yo tengo entendido que ustedes reciben pacientes que no deberían estar llegando a esas Sí, unidades. eso es correcto. Mira, eso tiene un protocolo. Con el problema de la capacidad, esa unidad de quemado, porque antes los pacientes en el Hospital General, doctor Luis Eduardo Aybar, era que se recibían. Sí. Y en el año 92, el señor Lewis Orr, que era un filántropo americano que residía en Puerto Rico, que se decide a través del Instituto Schirner, que él preside, que es una institución que tiene el Instituto Schirner de Quemadura en Texas, es que él dona a la República Dominicana, pero fue un aporte, esa unidad, lo que tenía era 10 camas. Y ahí comienza la historia de la unidad de quemado y comienza un antes y después en el manejo del paciente quemado en República Dominicana. Yo te diría que el problema de la quemadura en cualquier país del mundo no es tener muchas camas para pacientes quemados, es que el paciente no se queme. Y donde nosotros hemos estado fallando es en la prevención. En la prevención de los pacientes y en la educación del ciudadano para no quemarse, para saber cómo actuar en esos momentos de incendio, de cómo manejar su estufa, cómo almacenar combustible. Todo. Sobre todo países donde utilizan tanto el gas como el nuestro, hay muchas probabilidades de que haya este tipo de accidentes. El otro día vimos uno en Punta Cana que lamentablemente falleció la madre, el padre está muy mal, el niñito por lo menos ya salió de la clínica, pero si en República Dominicana tuviésemos la forma de atender a estos pacientes, ahora, los fondos están ya. ¿Ya los ordenó? Ya ordenó la priorización para terminar antes de final de año. Eso es una muy buena noticia. Y esa es una excelente buena noticia por lo que voy a decir ahora. Esto que pasó en San Cristóbal, Dios me perdone y no me oiga, va a volver a pasar. Claro. Sí. Y peor. Claro que sí, claro, por supuesto que sí. Es que estamos expuestos a eso. Pero, o sea, pero doctor, es que hemos visto episodios así, cada 4 o 5 años vemos uno. O sea que sí, va a seguir pasando. Y los que no sabemos, Diana, y los que Bruno te podría decir que no llegan a la prensa, pero más todavía, miren por ejemplo, en términos puramente estadísticos, la cantidad de vuelos que tiene Punta Cana y los aeropuertos de la República. Ay, doctor, no nos asuste, por favor. Estamos pasados por los accidentes y eso en materia de estadística de aviación, eso no falla. ¿Cuán importante es la atención a pacientes quemados graves en las primeras 48 a 72 horas? Las primeras 48 horas del paciente quemado son lo que definen la vida del paciente. Si va a sobrevivir o no. O no. Del Entonces, manejo inicial. Eso tiene que ser aquí en República Dominicana. Del manejo inicial de un paciente quemado depende la vida del paciente. O sea, quién lo maneje. Por eso nosotros, le decía al doctor ahorita, que tenemos que incentivar el manejo del paciente quemado inicial en todos los hospitales. Porque si me mandan, por ejemplo, un paciente con 8 o 9 horas de retraso en la reanimación, pues cuando me llega a la unidad de quemado, me llega en insuficiencia renal
y entonces ya yo va a dar al traste con su vida eso, porque ya yo voy a tener un paciente complicado. Primeros auxilios en... Es vital el manejo inicial del paciente No, quemado por pero alguien que esté adiestrado en eso. a ustedes le mandan gente del interior con menos de un 15% de quemadura porque ni siquiera eso lo pueden resolver. Pero eso es una irresponsabilidad de nosotros los médicos, y me he cansado de decirle. Comentaba el doctor, el 95% de los cirujanos que hacen vida quirúrgica en este país han rotado por la unidad de quemado PRFOR y por nuestras manos, y salen entrenados en el manejo inicial. ¿Qué pasa? Que cuando están en sus hospitales, el paciente quemado es un paciente de muchos problemas y que hay que trabajar mucho. Mucha atención. Por Mucho irresponsabilidad, desde que el paciente quemado llega, mándalo a la unidad de quemado. Lo remiten. Y no puede ser Por así. irresponsabilidad. ¿Cuántas unidades de quemado tenemos en el país? Una Esa. para Esa adultos sola. y una para pediátricos, que es la Telma Rodríguez en Santiago. ¿Cuántas Sí. camas tiene esa, Bruno? La de La de Santiago. Santiago. Creo que tiene 9 cúbicos. Pediátrico. Pediátricos. Y la de aquí, 9 cubículos. Nosotros tenemos 11 11. cubículos que hemos sido que Habilitando fuimos como han habilitados podido. por ustedes nosotros. con máquinas de 25, 30 años, equipos, y Los- en esta unidad todo moderno. Pero hay algo más ahí ¿Qué? que te lo voy a decir ahora. El helipuerto está aprobado. Un helipuerto para traer inmediatamente en Aprobado. emergencia. Que ustedes saben que Claro. la zona de María Auxiliadora entra dentro de la zona de, vamos a decir, Espacio aéreo. de restricción por el Palacio Nacional. Bueno, ya nos aprobaron el helipuerto. Los helicópteros podrán traer los Doctor, quemados. cuando esté lista, que será de aquí a diciembre, si Dios lo Esperamos permite, nosotros. vamos a mostrárselo a todo el país. Pero hay una última pregunta porque se nos acaba el tiempo y para mí es muy importante saber esto. El proceso, como decía yo, no es solamente salvarle la vida a la persona, es reconstruirle la vida. Y parte de ello implica reconstruir a la persona. Y el injerto o los trasplantes de piel o los injertos de Los piel autoinjertos. son fundamentales. Y tengo entendido que aquí se han usado con piel de cerdo, que aquí no hay un banco de piel, que aquí no hay cultura de donación, porque lo sabemos. Habrá banco de piel. ¿Habrá banco de piel? El viernes pasado, el banco de reserva, se vale el anuncio, ¿verdad? Sí. Claro, no pasa nada, son clientes. El Banco de Reservas nos mandó 2 equipos fundamentales para nosotros, que es el equipo de histocompatibilidad. Ajá, para ver si hay compatibilidad entre el tipo de Que piel. nosotros ya, no es que la vamos a tener, ya tenemos la máquina, ya está en la Dios ciudad mío, pero eso son buenas noticias. Ese tipo de cosas, eso son buenas noticias. Para la información, la unidad de quemado de Santiago tiene su banco de piel. El problema es Que la gente no va a que ir. la gente no No dona. permite, no dona. Y no solamente con la piel de cadáver, sino con la donación de órganos. Eso es algo en que todo. tenemos que trabajar nosotros los dominicanos desde el inicio, y educar a los niños Y en la otros escuela tipos de para que piel. ya vengan con esa cultura. La piel de tilapia, la de cerdo. De cerdo. Hay otras que se utilizan, doctor. Aquí no se han La utilizado. placenta también la usan y comenzaron a procesarla también en Santiago, pero los costos son altos y no se ha dado eso. No importa lo Pero que será, valga. pero será posible cuando se traslade a la ciudad sanitaria. Bueno, estamos equipados para eso. Vuelvo y repito, Si no los hay- costos, los Si no hay recursos cultura. y la cultura, La donación. tenemos que ir trabajando en Claro. eso. Para cerrar, doctor. No, que no importa lo que nosotros, el presupuesto que aprobemos, Faride, desde allá, desde las cámaras, para la salud, no importa, es poco. Es siempre va a Es ser. poco. siempre va a ser poco. Señores, y no queremos pensar que hay un accidente de aviación, que se muera personas por falta de atención primaria importante y que tengan que sacarlos del país cuando ya hay mucho y pasemos entonces a pasar vergüenza internacionalmente y a perjudicar el turismo en República Dominicana, no solo por el accidente, sino por los servicios de atención a los La pacientes. capacidad resolutiva La que tengamos para capacidad resolver Claro. el problema. Exacto. Y en el primer piso de la ciudad, del edificio de consulta externa, Bruno lo sabe, ya nosotros estamos funcionando con un gran centro de rehabilitación, un solo piso de la ciudad sanitaria. Bueno. Centro Yo de quiero que me permitan un minutito. Aunque sé que estamos ya, que le están haciendo muchas cosas. Hace rato. Miren, nosotros somos un país que estamos creciendo de manera vertical, vertiginosamente, rápidamente. Sí.
hay que apoyar los bomberos, los cuerpos de Ay, sí, bomberos lo de la dijimos ciudad aquí de también. Santo Domingo. Así como el doctor destacaba cualquier accidente aéreo, nosotros tenemos creo que 9 aeropuertos. Sí. Sí. Nosotros Las tenemos torres. ya edificios de 25 pisos. Sí, sí, sí. No hay un cuerpo de bomberos, una estación de bomberos Que que tenga esté capacidad. dotada para Llegar. socorrer a un 10º o un 9º piso. Tienen que volar con helicóptero, tienen que tirar, ver. pero eso también Entonces eso hay que darle apoyo a los cuerpos de bomberos del país. tenemos que definitivamente tenemos muchas carencias y sabemos que tenemos que suplir todas esas carencias que deben, lo importante es que se tome como prioridad número 1, no solo la supervisión también de los equipos de extinción de incendios en todas esas torres, sino el que los bomberos estén dotados de los equipos necesarios y que tengan mejores salarios. Y eso lo hablábamos el otro día. Enhorabuena por el premio que le dio la Academia de Ciencias Gracias, recientemente. Muy Señores, tenemos a un multipremiado, multireconocido, porque la verdad es que es un orgullo para República Dominicana contar con un doctor, un humanista, como el doctor, usted es humanista para mí, porque lo abarca demasiado, como el doctor José Joaquín Puello. Gracias por todo su servicio Gracias a y ustedes. sigue tan joven como siempre, no importa Increíble. el paso de los Gracias. años. Increíble. Te devuelvo el piropo multiplicado. Ay, tan bello. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. placer. Y a ti, Diana, un beso grande. Hasta